Hermanos, carta a los Efesios. Pero antes de comenzar, quisiera que tuviéramos presente el contexto, la realidad en que se encontraba esta ciudad y por supuesto la iglesia de Cristo que estaba ubicada en esta ciudad de Éfesos. Éfeso fue una ciudad de Asia Menor, o para que lo entendamos mejor, es la parte oriental de lo que hoy conocemos como Turquía. Hoy en día, en un distrito llamado Selyuk, en la provincia de Esmirna, todavía están los restos de esta ciudad bien conservada. Ahora es un sitio turístico y van muchas personas. Unas van por cultura y otras van hermanos cristianos que tienen la posibilidad, van porque sabe que ahí estuvo una iglesia de Cristo que está reflejada en la Biblia. Eso es grandioso. Estuve investigando y me pareció curioso. Resulta que ahora ahí hacen como especie de estaciones turísticas y hay dos estaciones que incluso están seguidas. La primera estación, ellos te presentan un templo famoso de una supuesta diosa pagana llamada Diana y dicen todo lo que hacían ahí. Y en la siguiente estación, una casa de un hombre llamado Tirano. Y ellos dicen, claro, no conocen al Señor, ellos no saben la importancia que eso tiene para nosotros. Dice, aquí predicaba un hombre llamado Pablo. Aquí se la pasaba diciendo cualquier cantidad de locuras. ¿Ah? Todavía hoy están, hermanos, las ruinas de esta ciudad como testimonio, como un testigo tangible de que la palabra de Dios es verdad, queridos hermanos. En esta ciudad el apóstol Pablo llegó para dar a conocer el evangelio, empezando por sus compatriotas judíos, los cuales lo corrieron de la sinagoga, lugar donde se reunían. Pablo se fue a una escuela, una especie de biblioteca de un hombre llamado Tirano, muy cerca del templo de la diosa pagana Diana. Y el historiador Josefo, en sus relatos sobre esta ciudad de Éfesos y sobre la palabra, él dice que Pablo todos los días, por un trayecto de 2 años y pico, pero todos los días el apóstol Pablo predicaba de 1 de la tarde a 5 de la tarde, de forma sólida, de forma constante. Hay que ver la decisión que tenía este hombre, la fuerza, la capacidad para estar ahí todos los días hablando de Cristo, hablando del camino, como lo llama la Biblia. Poniendo a la ciudad, hermanos, patas arriba, una ciudad viciosa, idólatra, llena de inmoralidad sexual. Gente de otros países llegaban a Éfesos para adorar a esta diosa Diana. Y entre los rituales que ellos tenían era beber vino hasta emborracharse y hacían orgías, queridos hermanos. Hacían esto porque esta diosa supuestamente era la diosa de la fecundación, de la fertilidad, y hacían cualquier cantidad de desastre. Ahí en esa ciudad estaba Pablo. Y nosotros podemos utilizar esta ciudad y ver cuál es nuestra posición en este mundo. ¿Cómo está este mundo? No muy lejos de parecerse a la ciudad de Éfeso. Un mundo donde la inmoralidad sexual anda a todo tren, donde el libertinaje, donde el ser humano cada vez más se pierde, se pervierte, donde los deseos de la carne, de la humanidad cada vez agarran más fuerza. Así está este mundo, muy parecido a lo que era esa ciudad de Éfeso. Hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que sí nos da tiempo. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 19. Acompáñenme. Hechos capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué nos narra la Biblia sobre esta situación? Vamos a ir saltando algunos versículos. Usted me va acompañando. Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice así: aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto. Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfesos. Dice el versículo 1. Llegó Pablo, queridos hermanos, a esa ciudad de Éfeso. Saltemos por favor al versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Esa palabra de nuevo lo que expresa es con decisión, habló con fuerza, habló con todo el entusiasmo que este hombre podía tener. Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Maldiciendo el camino es el evangelio, la palabra de Dios, delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, es decir, a los que sí creyeron, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Allá se fue Pablo a la casa de este hombre, que era como especie de una biblioteca. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, repito, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahí estaba Pablo evangelizando esa ciudad. En medio de ese tremendo ambiente que vivía esta ciudad, en medio de esa perdición en la cual se vivía esa ciudad, donde a todo el mundo le gustaba era tomar vino y hacer cualquier cantidad de orgías. Ahí estaba Pablo, queridos hermanos. Y miren lo que logró. Ese mismo capítulo, versículo 17. Vámonos al versículo 17 de Hechos 19. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchas personas conocieron a Dios, se convirtieron, hermanos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, es decir, sacaron la cuenta del precio y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios en esa ciudad de Éfeso. Ahí está, hermanos. Vemos cómo Pablo puso esa ciudad patas arriba. Eso fue tremendo lo que se vivió ahí. Si usted continúa, no vamos a continuar, pero si usted continúa en el relato de ese capítulo 19, usted va a ver cómo hasta un hombre llamado Demetrio surgió molesto, porque él parece que era como el jefe del negocio del templo. Hacían estatuillas de plata y toda esa cantidad de cosas para que todas las personas que visitaran, ellos vendían ahí sus cosas. Y seguro habían otros negocios, el negocio del vino y el negocio de la comida. Eso era un negocio lo que tenían ahí en Efesio, apoyados por supuesto en esta diosa Diana. Y Pablo volteó esa ciudad, hermanos. Dice el texto incluso que ellos agarraron a 2 amigos de Pablo, 2 discípulos de Pablo, y los querían golpear, y los llevaron y los metieron en un teatro. Y Pablo quiso meterse, quiso defenderlos, y tuvieron que agarrarlo porque era un hombre muy tremendo, era un hombre de carácter fuerte. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, estaba decidido a servirle a Dios, queridos hermanos. Y lo detuvieron a Pablo. Y gracias a Dios, dice la palabra, que una especie de secretario de la alcaldía de Éfeso, por decirlo así, calmó la situación y se dispersaron todos. Después de esto, Pablo se fue a la ciudad rumbo a Jerusalén, donde atravesó un juicio por predicar la palabra de la verdad, y fue preso. Y desde la prisión, estando preso, escribe la hermosísima carta a los Efesios. Y entre muchas cosas maravillosas que encontramos en este escrito está el cómo debe andar un hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, he titulado este tema El andar de un hijo de Dios. Acompáñenme por favor a la carta de Efesios capítulo 5. Acompáñenme a esta hermosísima carta a los Efesios a partir del capítulo 5, versículo 1. De ahí en adelante nosotros vamos a transmitir el mensaje el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren este mandato, esta orden que nos da la palabra. Y quiero que tengan algo claro. Estas palabras están dirigidas a la iglesia. Es decir, estas palabras están dirigidas a los que creen en Cristo, a los hijos de Dios. Le da este mandato: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, preguntémosle a esta palabra: ¿cómo imitamos a Dios? ¿Cómo nos convertimos en imitadores de Dios? ¿Cómo nos convertimos en hijos pero amados de Él?
Continuamos, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el primer paso, queridos hermanos, que nosotros debemos dar en el caminar como hijos de Dios. Ese es el primer paso que nosotros debemos andar. Debemos andar en amor. Esta palabra amor en griego se traduce agape y significa andar en efecto. Significa tener el deseo de ayudar, de compartir, de ayudarse. Eso es lo que significa esta palabra. Y ese es el primer paso que nosotros debemos andar para convertirnos en hijos amados de Dios. Ese es el verdadero amor. El amor del cual habla la Biblia no es el amor que nosotros conocemos en el mundo, un amor carnal, un amor con un corazoncito partido, un amor donde todo es lindo, todo tiene que ser bonito. No, hermanos. El amor de la Biblia es un amor sacrificial. En otras partes donde la Biblia nos hace referencia, donde la Biblia utiliza este amor, pide eso. Vamos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos. Acompáñenme. Capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer un solo versículo. Capítulo 13, versículo 1. Tenga Efesios ahí, que ahorita volvemos. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, está hablando Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La iglesia de Corintios tenía un gran problema en ese momento, hermanos. Era que esa iglesia estaba llena de personas que hacían cosas, que se reunían y hablaban diferentes idiomas, pero todo lo que ellos hacían no lo hacían con amor. No lo hacían para crecer, no lo hacían para ayudarse. Y el apóstol Pablo hace una hipérbola aquí, es decir, una exageración. Él exagera y él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena, como címbalo que retiñe, vengo a ser como nada. Y si ustedes continúan en el texto, ustedes se van a dar de cuenta de eso. Pablo le está diciendo a los corintios algo muy parecido a lo que le está pidiendo a los efesios en esta carta. Anden en amor, andemos en amor, hermanos. Andemos con el deseo de ayudarnos, de compartir, con el deseo de respetarnos, con el deseo de hacernos el bien. Y el versículo dice también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nos da ese ejemplo, ese tremendo ejemplo. Cristo amó, hermanos, y nos amó con un amor voluntario. Nos amó porque le plació hacerlo. Si usted va a la carta a los filipenses, no vamos a ir para no abusar del tiempo, pero en la carta a los filipenses nosotros lo encontramos en el capítulo 2, desde el versículo 5 al 8, donde parafraseando lo digo, Cristo no escatimó ser igual a Dios, no lo escatimó, no lo puso primero, sino Él dijo, no, yo voy y voy a morir. Y voy a comprar el derecho de salvarnos. Y lo hizo, hermano. Y pasó por una muerte, y una muerte de cruz. Así lo dice en la carta a los filipenses. Ese fue el amor que el Señor nos dio, nos mostró. Ese fue el amor que el Señor tuvo por nosotros, un amor sacrificial. Y es el amor en el cual nosotros debemos andar, queridos hermanos. Si usted va a Juan en el capítulo 13, versículo 34, voy a leer estos dos versículos que nuestro Señor Jesucristo los habló, los dijo. Pero el momento en que Cristo habló estos versículos fue el momento después de la Santa Cena, después de la Cena del Señor, perdón. Fue un momento crítico, Él sabía que iba a morir, Él sabía que se estaba acercando su hora. Y Él viene y le dice a sus discípulos así, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, agape, el mismo amor que está hablando Pablo en Efesios. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os ame unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor unos a otros. Así sabrá el mundo que nosotros somos hijos de Dios, cuando nos amamos, cuando buscamos de ayudarnos,
cuando nos queremos, hermanos, cuando compartimos entre nosotros, así como nuestro Dios nos los mostró a través de la entrega de Cristo por nosotros. Eso es lo que nos está pidiendo, y ese es el primer paso que nosotros debemos de dar: andar en amor, soportarnos, hermanos, tenernos paciencia, respetarnos. Cada uno de nosotros tiene un carácter distinto, una forma de pensar distinta en cuanto a la forma de vivir, pero nosotros tenemos que entendernos, nosotros tenemos que sujetarnos. Cuando haya aquí una persona responsable de un ministerio, tenemos que deberle respeto. Es esa la persona que está colocada ahí por el Espíritu Santo. Tenemos que amarla. No podemos criticarnos, no podemos hablarnos mal. Continuamos aquí en el texto. Versículo 3, Efesios 5, versículo 3, dice: pero, este pero, queridos hermanos, es una conjugación adversativa. Es decir, está diciendo todo lo contrario de lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, en el versículo 2, perdón, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Nada de esto debe estar en el medio de nosotros. Nada de esto debe de estar en nuestras relaciones, como conviene a santos. Y ustedes saben, queridos hermanos, que la palabra santos aquí se está refiriendo al pueblo de Dios. La palabra santo significa apartado de Dios, separados de Dios. Nosotros somos un pueblo santo. Nosotros somos un pueblo que fuimos apartados, fuimos separados del mundo para comenzar a vivir nuestras vidas ¿con quién? Con Dios. Por eso que lo dice. Continuamos en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nada de ser deshonesto, nada de necedades, nada de peleas, que sí, que no, que para arriba, que para abajo. No. Tiene que haber entendimiento entre nosotros. Nada de truhanerías. Si nosotros hacemos un trabajo, le prestamos un servicio, hacemos un negocio, vendemos algo entre nosotros, tenemos que hacerlo con honestidad, con respeto. Y lo digo entre nosotros porque es allí donde está haciendo referencia a la palabra. Primero entre nosotros. Estos versículos están dirigidos a nuestra relación como cristianos, estando aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando nos encontremos o cuando nos podamos observar por allá afuera. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, avaro que es idólatra es la persona que agarra las cosas materiales como un dios. Es decir, le agarra tanto amor, tanto aprecio a eso material que baja a Dios de esa posición y coloca eso material. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Prácticamente está diciendo, ninguna persona, ningún ser humano, hombre o mujer, que practique estas cosas, que haga estas cosas, tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, no pertenece al reino de Dios, no ha conocido a Cristo. Tendría que revisarse a ver si verdaderamente es salvo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. ¿Quiénes serán los hijos de desobediencia? ¿Qué nos dice la Biblia? Ahí mismo en Efesios tenemos la respuesta. Vamos a Efesios, por favor, ahí mismito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Hermanos, los hijos de desobediencia son aquellos que permiten que el espíritu de la potestad del aire, ustedes saben quién es, nuestro enemigo, el diablo, opere en sus vidas. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que ese enemigo opere en nosotros. Por más que él nos ataque, por más que él desee controlarnos, nosotros tenemos que ser controlados por el espíritu de ¿quién? De Dios, de la verdad. Por eso es que dice el versículo 7, no seáis pues partícipe con ellos. No podemos dejarnos llevar, hermanos.
tenemos que nuestras relaciones aquí mantenerlas fuertes entre nosotros. Nuestra forma de vivir, que es una forma que glorifique, que agrade a Dios, independientemente que nosotros podamos ser atraídos, tentados por este mundo. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ese es el segundo paso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que dar en nuestro andar. En el andar de un hijo de Dios, de un hijo que quiere ser no solamente hijo, sino un hijo amado por Dios. Este paso tiene que ser dado en nuestras vidas. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, la persona que toma la decisión, que se mantiene firme, andando en luz, produce fruto del Espíritu. Andando en bondad, justicia y verdad, la persona produce los frutos del Espíritu. Y allá en Gálatas nos dicen cuáles son los frutos del Espíritu: el amor, la paciencia, el gozo. Esos son los frutos que tienen que estar en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que andar en luz para poder producir esos frutos, queridos hermanos. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Comprobando lo que es bueno para Dios, comprobando la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros comprobamos? ¿Cómo nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada? A través de esta palabra, a través de este mapa espiritual, a través de este manual de instrucciones que nosotros tenemos y que debemos de tener, porque en nuestras vidas, en nuestros cuerpos hay deseos, en nuestras mentes llegan cualquier cantidad de pensamientos y nosotros no podemos entregarnos a todo esto. Tenemos que saber y tener conciencia qué es lo bueno, qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí hay un versículo bien interesante, hermanos. El versículo 11 dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Esas obras infructuosas se está refiriendo el apóstol Pablo allá a los efesios y a nosotros también hoy, que las cosas que te dice el mundo en la actualidad: no, eres feliz, vamos a beber, vamos a consumir, vamos a meternos este pase aquí para entrar en la nota, para sentirnos bien. Eso es una obra infructuosa, eso no sirve, es una mentira. Eso es una obra de las tinieblas. A eso es que se está refiriendo Pablo y se lo está diciendo a los efesios. Cuando vengan a decirle: vamos a beber vino, vamos a emborracharnos, vamos a hacer una orgía, vamos a hacer cualquier cantidad de locuras que hacía esa ciudad y que todavía hace el mundo hoy, nosotros tenemos que saber que esas son obras infructuosas. Nosotros tenemos que saber que eso es felicidad de tísico, corta. No sirve, no es algo real. Más bien dice el versículo 11, sino más bien reprenderlas. Hermanos, esta palabra en griego se traduce ejenjo y significa refutar, amonestar, redarguir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es lo siguiente: no como nosotros lo pensamos, que nosotros a veces vemos muchas personas que comienzan a reprender. Te reprendo, y reprenden a otra persona así de una forma muy fanática. Te reprendo y estás amarrado. No, lo que está haciendo aquí es que redarguyamos, que le hagamos ese llamado de atención a las personas. Mira, eso está mal, ¿vale? No, yo no voy a beber. Mira, vamos a beber. No voy a beber. Oye, comparte con tu familia. Mejor agarra ese dinero y anda y sale y come con tu esposa, con tus hijos, con tu hija, con tu familia. Ese es el llamado que Pablo está haciendo aquí cuando dice, sino más bien reprenderlas. Muestra con tu consejo, con tus palabras, muestra con tu acción que eso está mal. Y aunque en ese momento tú puedas salir despreciado o despreciada, porque la persona viene y te dice: no, hombre, no, chico, tú sí eres aburrido. Pero... Tranquilo, hermanos. Cuando esa persona de repente se consiga o esté en una situación difícil, esa persona se acuerda de tus palabras. Esa persona se acuerda que tú eres luz. Oye, Pedro, Luis tenía razón, María tenía razón, lo que me dijo. Se acuerdan, hermanos, porque es el Espíritu Santo que utiliza tu luz, tu verdad, utiliza tu vida, te utiliza como herramienta
para hacer ese llamado de atención a las personas. Miren lo que dice los capítulos siguientes, versículo 12. Porque vergonzoso es hablar de los que ellos hacen en secreto. Es decir, da vergüenza, hacen cosas terribles. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, mire este refrán, esta frase que se manejaba en Éfeso. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le estaba pidiendo a los efesios y hoy nos los pide, hermano. A través de nuestras vidas, a través de nosotros de andar por este camino, de ser luz, nosotros le hacemos un llamado a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cuánto no deseamos nosotros? ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que necesitan de Cristo? ¿Cuánto no deseamos nosotros que esas personas conozcan al Señor? Y muchas veces nosotros simplemente le hablamos y queremos forzarlo y caemos muchas veces en esas reprensiones y en esos regaños y entramos en pelea. Aquí dice, seamos luz, andemos en luz, mostremos que somos hijos de Dios a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio. De eso es que estaba hablando el apóstol Pablo en esta casa. Ese es el segundo paso, hermanos, en el caminar, en el andar de un hijo de Dios. Vamos ahora al versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese es el tercer paso, queridos hermanos. Andad como sabios, andad en sabiduría. Y dice, no andemos como necios. Mire, el necio cree que lo que hace está bien y no escucha, se cierra. Cuando la persona es así, cuando el ser humano es así, no escucha. Esa persona puede ir rumbo a un precipicio. No lo ve, no lo entiende. El orgullo, la forma de ser, dice la misma palabra, muertos espiritualmente, llenos de orgullo, no permiten que ellos se den cuenta hacia dónde van. Así es una persona necia. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos andar así. Nosotros tenemos que andar en sabiduría, tenemos que ser sabios. El sabio, hermanos, escucha, presta atención, busca hacer lo mejor. La persona sabia medita, razona y endereza su camino si es necesario. Así es que nosotros debemos andar, siempre con la disposición de aprender, siempre con la disposición de conocer, de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La palabra dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es lo mejor para nosotros, aunque nos duela, aunque muchas veces no lo entendamos en ese momento, o tal vez nunca lo entenderemos, pero si es la voluntad de Dios, es lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente y para eso nosotros tenemos que vivir en sabiduría. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, esa palabra insensato me llamó la atención. Se traduce en griego afrón. En griego es el idioma en el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. Y tiene dos significados un poco fuertes una de esas palabras. La primera palabra se traduce estúpido. Y la segunda palabra, ignorante. Yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios, mira, no sean estúpidos. Que yo no estuve allá. Pero es lo que significa la palabra, e ignorante. Leamos de nuevo el versículo. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, no sean ignorantes. Ese pueblo que vivía en Éfeso en ese tiempo, donde vivían emborrachándose y donde vivían rodeados de un tremendo negocio, de ese templo de la diosa Diana, donde hacían cualquier cantidad de cosas, vivían así, como personas ignorantes. Perdonen la expresión, pero es lo que significa. Como personas estúpidas, se paraban. ¿Cuál es nuestro día a día? Beber.
y buscando la oportunidad, con quién voy a estar, dónde me voy a meter hoy. Así andaba ese pueblo. Así no podemos andar nosotros. Nosotros tenemos que estar entendidos de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, nosotros tenemos que estar en contacto con esta palabra. Y nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, que hay muchos métodos hoy en día de tener contacto con la Biblia. La podemos leer. Hay aplicaciones donde de repente usted le falla la vista. Usted la puede oír. Usted puede venir los domingos y usted escucha la palabra. Usted puede reunirse con un grupo de hermanos y usted está escuchando, transmitiendo, hablando, conversando. Usted está teniendo la palabra presente en su mente, en su corazón. Usted está enterándose de cuál es la voluntad de Dios en su vida. Así vive una persona en sabiduría. Y ese es el tercer paso en el cual nosotros debemos estar caminando, debemos estar andando para lograr ser hijos de Dios, hijos amados de Dios, queridos hermanos. Versículo 18, tremendo versículo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esta primera parte, hermano, de este versículo tiene dos enfoques, o podemos verlo de dos maneras distintas. No estoy diciendo que la Biblia diga dos cosas aquí, sino lo podemos observar de esta manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Primero, lo que estaba diciendo Pablo aquí a los efesios, a ese pueblo que vivía en esa ciudad, era le está diciendo: mire, no se emborrachen, no vivan emborrachándose. Ustedes saben por qué Pablo se los dijo. Porque en ese tiempo, queridos hermanos, la humanidad, el ser humano tenía esta costumbre. Pensaba que para adorar a los dioses tenían que estar borrachos, tenían que estar bebiendo vinos. Si ustedes averiguan hoy, la arqueología ha demostrado que en esas ciudades, en el medio de esos templos paganos, había como especie de un pozo. ¿Y usted sabe para qué lo utilizaban? Para vomitar todo el vino que se tomaban, cuando se emborrachaban y ya perdían demasiada la conciencia. ¿Y por qué lo hacían? Porque querían volver a comenzar a beber vino. Era un vicio muy tremendo que tenía esa sociedad en ese tiempo. Y Pablo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no se emborrachen, porque cuando la persona se emborracha, pierde ¿qué? Facultades, pierde la vergüenza. Ustedes lo saben. De repente usted nunca ha vivido en su vida, pero los que han bebido saben que cuando la persona se emborracha, pierde condiciones. Y dice, el apóstol Pablo está diciendo: antes más bien sean llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar en plena facultad para nosotros poder tener una buena relación con Dios. No como tenía por costumbre las personas en ese tiempo, que era emborracharse para tener contacto con esa cantidad de dioses que había. Había incluso un dios en Corintio que se llamaba Dionisio, y ese era el dios del vino. Y el poder de ese supuesto Dios era que tú podías beber y nunca te ibas a emborrachar. Era una locura. Era algo tremendamente carnal lo que vivía la gente en ese tiempo. Y por eso que el apóstol Pablo le dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese versículo que yo leí hace ratico, o que leímos en 1 Corintios capítulo 13, dice, eso lo dice, hace referencia a eso. Si yo hablase en lengua, es decir, si yo hablase un poco de idiomas, pero no tengo amor, nada soy. Sería como metal que resuena y tímbalo que reciñe. En ese tiempo esa gente hacía eso. Tomaban vino y sonaban instrumentos y entraban como en una especie de trance, de éxtasis. Y así era que supuestamente se ponían en contacto con sus dioses. Y hacían orgías y hacían cualquier cantidad de locuras. Así era que esa gente vivía adorando a sus dioses. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona con la cual Dios nos sella, Dios nos bautiza, y el Espíritu Santo es la persona con la cual nosotros debemos llenarnos. Nosotros debemos llevar nuestra vida cristiana con el Espíritu Santo al lado de nosotros. Yo quiero planteárselo así, y perdone que yo pueda ser muy expresivo, pero para mejorar mi forma de expresarme, para que ustedes lo entiendan, yo lo voy a expresar en 3 estaciones. La primera estación, coloquémosla aquí. La primera estación, usted conoce a Cristo
¿Por medio de qué? De la palabra, escuchando la palabra. Usted conoce a Cristo, usted abre su corazón o se abre su corazón, su entendimiento y usted es sellado con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera estación. Es decir, Dios coloca en nuestras vidas a su Espíritu como garantía de que le pertenecemos. Ahora tú, Pablo, María, ahora tú, Robert, ahora tú vas a ser mío, vas a ser mía. Y te doy al Espíritu Santo para que esté contigo y te acompañe, como garantía de que me pertenece. Esa es la segunda estación. Si ustedes quieren lo vemos, está ahí en Efesios. En Efesios lo podemos encontrar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí mismo cerquita en su Biblia dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la primera estación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, cuando nos sella. La segunda estación que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, a estar en nosotros, es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo voy a decir directo. Juan, hermano, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted es insertado, cuando usted es colocado o colocada en el cuerpo de Cristo. Si usted agarra la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, mi hermano Gustavo, cuando estaba adorando, leyó parte de ese versículo. Ahí lo dice claramente. Yo lo voy a buscar, no lo busque usted. Permítame leérselo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 nada más dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo. Es decir, fuimos colocados, fuimos insertados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se les dio de beber un mismo espíritu. De eso es que se trata el ser bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, usted no se convirtió. Dios no le colocó su espíritu simplemente para que nosotros vengamos todos los domingos a sentarnos en una silla. No. Dios siempre tiene propósitos, hermanos. Su vida tiene un propósito. Servirle, adorarle, testificar en su casa, en la calle, no sé. Dios sí sabe cuál es el propósito para su vida. Y eso usted tiene que entenderlo. Esa es la segunda estación cuando somos bautizados, cuando somos colocados en la iglesia. Y decía mi hermano, y eso es cierto, es como si usted agarrara un bolsito, el Espíritu Santo te pone un bolso y tú comienzas a colocar los dones. Mira, aquí está, estos son los dones, esto es lo que tú vas a hacer en la iglesia. Nosotros tenemos que saber, hermano, cuál es nuestro don. Usted sabe, usted sabía eso, querida hermana, querido hermano, que usted tiene un don del Espíritu Santo. Hermano, pero yo no sé. Bueno, tiene que buscar saber. ¿Cómo lo hace? Haga el discipulado. Algunos de ustedes lo han hecho, muchos de ustedes. El nivel 5 ahí lo explica y ahí hay un método para usted saber más o menos cuál es su don. Y hay que ejercitarlo, hay que ver en qué podemos servir, qué podemos hacer para la honra, para la gloria de quién, de Dios, queridos hermanos. La tercera estación es ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es una sola vez, es algo constante. Es algo de día a día, es momento a momento. Esas pudieran ser las tres estaciones por las cuales nosotros atravesamos. Sellados por Él, bautizados por Él y llenos. Y la llenura tiene que estar siempre presente en nosotros. Miren, hermano, el Espíritu, llenos, esa palabra llenos en la Biblia significa pleuró, se traduce pleuró en griego. Y el significado de esta palabra es atiborrar, rellenar. Y con esta palabra de rellenar me quedo, hermanos. ¿Por qué de rellenar? Porque esa palabra de rellenar nos da la idea de que algo está vacío, de que algo falta, de que hay un espacio ahí dispuesto y entonces lo rellenamos. Nosotros tenemos que estar así, vacíos. ¿De qué? Aniquilar nuestra voluntad carnal. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos aniquilar nuestra voluntad carnal, hacer morir el ego, entregar tiempo y que sea de calidad, apartar en nuestras vidas tiempo para buscarlo, para conocerlo, rendir su intelecto y sus talentos y servirle,
Nosotros aquí tenemos una ilustración, podemos ilustrarnos. Cuando tú rindes tu intelecto, tus talentos, mis hermanos, los vocalistas o mis hermanas que cantan, los que tocan, rinden el talento que ellos tienen. ¿Se lo rinden a quién? A Dios. Porque usted no lo ve a ellos tocando serenata, y si los ve por ahí haciendo desastre, bueno, es otra cosa. Pero ustedes lo ven, que el talento que ellos tienen es utilizado ¿para quién? ¿Para gloria de quién? De Dios, para servirle. Así debe ser, así debe de vivir un cristiano, entregando su intelecto, su talento al servicio de Dios. Se trata de vaciarnos para ser llenos. Se trata de vaciar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Se trata de vaciar nuestro carácter, que a veces es muy fuerte. Vaciarnos de nosotros mismos para que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene, entre en nuestras vidas. Debemos entender con claridad, hermano, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Gálatas 2:20, no lo vamos a buscar, ustedes lo conocen. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tenemos que entenderlo. Y eso es una manera que nosotros tenemos de vaciarnos. Cuando vengan en nuestras mentes, en nuestros corazones, esos deseos, esos pensamientos de que querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, tenemos que doblegarnos y tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo quien llene nuestras vidas, quien nos dirija. Ser lleno del Espíritu Santo es la idea de ser impulsados, ser motivados por Dios. Es el ser controlados por Él, por nuestro Creador. Permítame darles esta noticia y este aviso, queridos hermanos. Sin el Espíritu Santo al control de nuestras vidas, nosotros somos inservibles en su obra. Así de plano. Si no nos llenamos de su Espíritu, no le servimos. Nosotros lo vemos en la palabra. Hay un requisito que Dios tiene para utilizar a los hombres, a las mujeres que lo buscan, y ese requisito es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando comenzó la iglesia necesitaba diáconos. Y ustedes saben que se pidió para que los diáconos existieran, que fueran llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Moisés, que guiaba al pueblo, estaba acompañado, estaba guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo, que comenzó a abrir iglesias y comenzó a impulsar la palabra de Dios en todas esas ciudades, por el mundo, estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, que era un hombre impulsivo, que era un hombre de carácter fuerte en los evangelios, pero que usted lo ve en Hechos, dando un tremendo discurso y hablándole a la gente de Cristo, a 3,000, a 10,000 personas. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Usted quiere, hermano, que Dios utilice tu vida. Usted quiere que Dios te utilice. Usted quiere ser una herramienta en las manos de Dios. Llénese, llenémonos del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, queridos hermanos. Pablo oró por esto. Yo tengo tiempo metido aquí en esta carta, en esta ciudad, en este libro, por decirlo así. Pablo oró por eso, hermanos. Ahí mismo en Efesios está la oración. Veámosla, capítulo 3 de Efesios. Solamente vamos a leerla por encimita. Capítulo 3, versículo 14. El final. Versículo 14. Mira la oración que hace Pablo. Y no lo dice explícitamente, pero se entiende claramente que él estaba pidiendo por eso. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro hombre interior, nos llene de Él. Y continúa diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Así que ¿qué? Que vivamos en amor, que seamos cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, entender con todos nuestros hermanos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ¿quién? De Cristo. Aquí está hablando Pablo de Cristo, orando, pidiendo que nosotros conozcamos a Cristo en toda su plenitud, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo comportamiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo pidió por esto. Pablo hizo su oración arrodillado, hermano. Se lo pedía. Y nosotros podemos buscar también un versículo. A los romanos también se los pidió. Romanos capítulo 12, versículo 12, cuando él dice: no os conforméis con este siglo, no se conformen con esto. Busquen de saber cuál es la voluntad de Dios. Lo estoy parafraseando. Pablo está diciendo, nos está pidiendo, o el Espíritu Santo a través de este hombre nos dice: llenémonos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no pudiéramos andar en humildad, en amor, no pudiéramos ser hijos de luz, no pudiéramos andar en sabiduría sin este versículo. Sin este versículo, todo lo que le pide Pablo a esta iglesia en el capítulo 4, 5 y 6 no pudiera acontecer. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros solos no podemos buscar a Dios. Con nuestras propias fuerzas no podemos, hermano, no podemos servirle. Tenemos que llenarnos de Él, llenarnos de su presencia. Este es el combustible para transitar por la ruta de los capítulos 4 y 5, 6. Es el corazón de todo. Es la fuerza para lograr el andar digno. Es la clave de la vida cristiana, queridos hermanos. Es la clave de vivir una vida con Cristo, llenarnos de Él. Ahora bien, surge en nosotros, o pudiera surgir en nosotros la siguiente pregunta: ¿cómo me lleno? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Vamos por favor ahí mismo en Efesios donde estamos, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, donde estamos leyendo. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esa es la manera, queridos hermanos. En la medida que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, comenzamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a parecernos a Cristo. El poder de su Espíritu se manifestará ampliamente en nuestras vidas. Así es que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, conociendo su palabra, compartiendo su palabra. No sé exactamente, no recuerdo la cita bíblica. Creo que a los colosenses el apóstol Pablo se lo dijo: que abunde entre ustedes que la palabra. Cuando nos reunamos, nosotros tenemos que conversar de esto, hablar. Nuestras oraciones tienen que ser oraciones bíblicas, porque tenemos que saber qué es lo que verdaderamente podemos pedirle a Dios. Ustedes sabían, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo que nosotros debamos pedírselo a Dios. Es una acción, no es algo estático, no es algo que va a venir a nuestras vidas por sí solo. Nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que sacar ese tiempo de calidad, con inteligencia. No se trata de agarrar la Biblia, no, a nuestro ritmo, como podamos entenderla, sistemáticamente. Eso es importante. Bueno, yo voy a agarrar una carta. Yo lo digo, yo tengo varios meses, voy a decirlo así, un tiempo tengo en Efesios y voy leyendo el capítulo y voy entendiendo, y a veces no leo más, sino voy meditando, voy reflexionando, voy creciendo, y si estoy mal tengo que luchar para corregirme, luchar para enderezar mi camino. Así es que nosotros debemos de vivir, así es que nosotros debemos tomar la palabra. Santiago lo dice en su carta: no solamente seamos oidores, sino hacedores. Él dice: tenemos que meditar, pensar qué es bueno, qué es malo, qué es lo correcto para nuestras vidas. ¿Quién es el autor de la palabra de Cristo? Es el Espíritu Santo. Quien se llena de esta palabra se llena del Espíritu Santo. Esto trae a nuestras vidas, hermanos, resultados. Perdonen que lo diga, pero tengo que decirlo. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es algo estático. No es caerse en el piso. No hay desorden cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no se pone a hablar o a balbucear cualquier cantidad de cosas que nadie entiende, ni siquiera esa persona. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hay resultados, eso se observa. La Biblia lo dice. Si usted continúa ahí mismo donde estamos, Efesios 5,
Leamos el versículo 19 y 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer resultado: su relación con Dios es una relación buena, óptima, excelente. Eso es un verdadero resultado que se obtiene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y si usted continúa en el texto, no vamos a seguir, pero si usted continúa en lo que queda del versículo del capítulo 5 y parte del capítulo 6, usted va a ver los otros resultados. ¿Cuáles son? Someteos unos a otros, es decir, entiéndanse, respétense unos a otros. El esposo ame a su mujer, la mujer respete a su marido, los hijos honren a sus padres, los empleados respeten, tengan buena relación con sus jefes, los jefes traten bien a sus empleados. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es un vivir, es día a día, es constantemente, es momento a momento. No es un desorden, no es una locura donde entramos aquí en un éxtasis, donde de repente nuestros hermanos se ponen a tocar los instrumentos y entramos como en un trance y listo, se acabó. Salimos ¿y qué? ¿Y qué de nuestras vidas? ¿Y qué de aquí? ¿Qué de aquí? ¿Dónde están los verdaderos resultados de vivir una vida con Cristo? ¿Dónde están los verdaderos resultados de andar como hijos amados de Dios? Eso es todos los días, hermanos. La vida cristiana es todos los días. Usted que nos acompaña hoy por primera vez, usted que está aquí siendo un invitado especial para nosotros o tiene poco tiempo acompañándonos, sepa esto. La vida cristiana no es color de rosa, pero es bella, es hermosa. Es glorioso vivir tu vida al lado de tu Creador, de la persona que te ama, que sabe verdaderamente qué es lo bueno para nosotros. Eso es excelente, queridos hermanos. Quiero hacer unas preguntas para tratar de reflexionar un poco en ellas. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos controle o nos controla la carne? Nosotros podemos operar en la carne. Los corintios operaban en la carne. En esa iglesia muchos de ellos hacían las cosas por voluntad propia, como le pareciera. Nunca buscaban de saber cuál era la voluntad de Dios. Tenían muchos problemas por eso. Nos estamos llenando de Él, hermanos. Hagámonos esta pregunta nosotros mismos. ¿Nos estamos llenando del Espíritu Santo? ¿Estamos caminando en amor, en luz, en sabiduría? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a conocer si somos hijos amados por Dios. Evaluemos eso, queridos hermanos, y busquémonos de llenar de su presencia, llenémonos de su Espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a ser más consciente del huésped divino que está en nuestras vidas. Nosotros pasamos por esas estaciones y nosotros necesitamos tener conciencia de este huésped divino que hay en nosotros. Y muchos de ustedes siempre me preguntan: Juan, ¿y si peco? ¿Y cuando hago algo malo? Él está ahí, pero se contrista, dice la palabra. Aquí mismo lo dice, ahí cerquitica, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no lo entristezca. Él se achicopala, se entristece porque tú quieres agarrar el control. Él no te puede controlar. Nosotros vemos como la palabra también dice: no apaguéis el Espíritu. Ahí lo dice, no lo apaguemos. Dejemos que Él nos controle, dejemos que Él nos dirija, dejemos que Él nos guíe, que Él nos oriente, para que de esta forma nosotros podamos andar y andar como hijos de Dios. Queridos hermanos, estemos muy conscientes de eso. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano, los que puedan ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para que nuestro Dios nos ayude. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros reunidos aquí, Padre, queremos presentarte nuestras vidas, nuestros corazones, con la mayor disposición, Señor, de vaciarnos, con la mayor disposición, Señor, de que nuestras vidas no pueden ser controladas por nuestros propios pensamientos, por nuestra carne. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, quién es el que está a nuestro lado, esa garantía que tú nos dejaste para vivir una vida contigo. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu nos guíe,
Que tu Espíritu nos oriente, Padre. Que tu Espíritu siempre nos acompañe, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Así como Pablo, Señor, pidió por Éfeso, por esa iglesia. Así como Pablo se lo pedía, Señor, a todas las iglesias donde él comenzaba su trabajo, su labor, su ministerio. Así nosotros te lo pedimos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. En tus manos entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.